bien, en este día, amados míos, yo quiero pedirles, por favor, que se sienten tranquilitos, cómodamente. Aquellas personas que toman notas, pues entonces saque por ahí un lapicero, un bolígrafo, una pluma para escribir algunas cosas. Quiero tocar en este día un tema que verdaderamente lamento que no sea tan popular a nivel evangélico. Quiero hablar acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El 12 de abril celebramos el domingo de resurrección. Y si usted ha venido siguiendo los estudios que hemos estado impartiendo los días miércoles, se dio cuenta que después de la resurrección Jesús estuvo 40 días en la tierra, donde se le apareció a muchas personas. Quiere decir que del 12 de abril al 12 de mayo, por decir algo, estamos hablando de unos 30 días aproximadamente. Recordemos que el calendario judío tiene 30 días cada mes. Tenemos 30 días, y del 12 de mayo al 22 de mayo tenemos otros 10 días más, donde se estarían cumpliendo los 40 días que Jesús estuvo sobre la tierra, lo que implica que aproximadamente, por decir algo, un día como el 22 de mayo, el Señor Jesús ascendió a la gloria. Ahora, quisiera que ponga atención, porque indiscutiblemente es un tema serio el que vamos a tratar, pero es importante. El pueblo del Señor perece porque le falta conocimiento, y conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? A todos nos gusta escuchar historias, ilustraciones y un montón de cosas, pero también es importante tener conocimiento de lo que la Biblia nos enseña, y usted debe saber qué es lo que enseña la Escritura y por qué lo enseña de esa manera. Vamos a irnos a Hechos capítulo 1, por favor, versículo 6. Hechos 1:6, la palabra del Señor dice así. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11, y dice así la Escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ponga atención a los siguientes versículos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles que estaban allí, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, quiero mencionar las siguientes cosas. Fíjate, en Marcos capítulo 16 versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 24:50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bueno, como dije hace unos días, celebramos la Navidad. Mire, y para Navidad usted sabe que el mundo entero le da vuelta a las tiendas, y todo el mundo coloca un árbol para celebrar ¿el qué? El nacimiento de Jesús. El Viernes Santo tuvimos nuestro servicio, el mundo entero también se detiene. De hecho, hasta es un holiday, ¿verdad? Es un día feriado donde se celebra Good Friday, se celebra la muerte del Señor Jesucristo. El día dominguito celebramos Easter, celebramos la resurrección, y todas esas fechas son fechas importantes, pero nunca nadie celebra la ascensión de Jesús. No existe una fiesta para eso. Las iglesias no. Es más, me atrevería a decir que los pastores deberían echar un vistazo a los sermones que han predicado en su vida, a ver si es cierto que encuentran un mensaje de la ascensión de Cristo Jesús.
Yo quiero dedicar este día completo para hablar acerca de la relevancia, de la importancia, de por qué era necesario que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Ahora, ¿por qué no se le da tanta importancia a esto? Yo quiero que piense en estas estadísticas que yo he sacado en todos estos días. Fíjate que de los 4 evangelios, solamente Marcos y Lucas mencionan la ascensión de Jesús, de los 4. Ahora, eso no es todo. Escuche lo siguiente. Mateo tiene 1071 versículos, todo el evangelio de Mateo, 1071. Marcos tiene 678 versículos. Lucas tiene 1151 versículos. Juan tiene 879 versículos. Juntos los 4 evangelios tienen 3779 versículos. Atención a esto. 3779 versículos. Y de todos esos 3779, 2 versículos hablan de la ascensión. 2. Entonces me pregunto, esa puede ser la razón por la que nosotros los evangélicos a la ascensión no le damos la importancia que la ascensión merece. Mateo no dijo nada de la ascensión de Jesús. Juan no dijo nada acerca de la ascensión de Jesús. Claro, hemos leído el libro de Lucas, estoy hablando de los evangelios, y Lucas sí le dedica 6 versículos aproximadamente a lo que fue la ascensión. Pero nos damos cuenta, no entiendo, no quiero ponerme a especular situaciones que en realidad nadie sabe. ¿Por qué? ¿Por qué razón los evangelios no le dieron la importancia a ese día de la ascensión? ¿Por qué no se habló más al respecto? Hay aproximadamente unos 16 versículos en el resto de del Nuevo Testamento que nos dan una idea acerca de lo que fue la ascensión de nuestro Señor Jesús. De tal manera que los eventos más importantes en la vida de Cristo ciertamente incluyen el nacimiento, el bautismo, la tentación, la transfiguración, la crucifixión, la resurrección, pero también la ascensión de nuestro Señor Jesús. Recordemos que Jesús permaneció en la tierra 40 días después de su resurrección, que apareció a más de 500 personas, como lo dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que luego apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, dice el apóstol, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último me apareció a mí. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dio a entender, Él habló de una manera indirecta, pero habló acerca de su ascensión al Padre. Fíjate, por ejemplo, en Juan 16:10 dijo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Claro, los discípulos lo han de haber escuchado y dijeron: a saber qué quiere decir el Señor con esto. Como siempre, nunca preguntaron y siempre se quedaron con el montón de dudas en su cabeza. En Juan 16:28 Jesús dijo: mire qué lindo, salí del Padre, 16:28 de Juan, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, mire, y voy al Padre. ¿De qué estaba hablando? De la ascensión. Y en Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, yo quiero en los próximos minutos, mis amados hermanos, que preste atención. Quiero que este tema se le quede guardado en su corazoncito, porque le repito, no se habla muchísimo acerca del tiempo de la ascensión. Me he querido meter en los momentos de Jerusalén, en Betania, en ese tiempo donde Jesús habló con sus discípulos, les dijo lo que iba a suceder. Y bueno, quiero mencionar varias razones entre el servicio del mediodía y el servicio de la tarde. Por eso digo, préstele un poquito de atención, más atención, ¿verdad?, que lo normal, porque no son historias las que le voy a contar, sino vamos a ver qué enseña la palabra del Señor con respecto a este tema. La ascensión de Jesucristo es significativa por varias razones, y la primera de ellas, la primera razón por la que es importante la ascensión de Cristo Jesús, es por el tiempo exacto. Así como hubo tiempo para cada evento en la vida de Jesús, también para la ascensión. Es decir, Dios es un Dios de tiempos. Lo hemos visto a lo largo de todo este ministerio.
Dios funciona de acuerdo a los tiempos, al kairos, no al cromo, sino al kairos de Dios. Recuerda usted que en el nacimiento de Jesús, dice la Escritura, que los magos, ¿qué fue lo que vieron en el cielo? Una estrella. Y ellos hablaban del tiempo del nacimiento del rey de Israel. Dios funciona en tiempos. Entonces, así como hubo un tiempo específico para el nacimiento de Jesús, un tiempo específico para la muerte del Señor, ese 14 de Nisan, un tiempo específico para la resurrección, también hubo un tiempo exacto para la ascensión. Ahora, imagínate qué hubiera pasado si Jesús resucita y se va. Muchas cosas hubieran quedado inconclusas, hermano. ¿Se da cuenta de la importancia de la ascensión? ¿Qué tal si el Señor lo meten al sepulcro? Las mujeres van muy temprano y resulta que ya no está, y el ángel les dice: ¿y ustedes qué andan buscando aquí? ¿No se acuerdan que le dijo que iba a resucitar? Sí, pero ¿y dónde está? Pues ya se fue. ¿Para qué? Si 3 años y medio estuvo con ustedes, ¿para qué lo andan buscando ahora? Ah, pero es que tenemos una duda. ¿Y por qué no le preguntaron antes, pues? Y se fue, ya no hay más nada. ¿Te das cuenta la importancia de esos 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo hasta el tiempo de la ascensión? Si Jesús no se hubiera quedado en esos días, ¿cómo hubiera sabido Santiago, su hermano, su medio hermano, de que él iba a estar al frente de la iglesia en Jerusalén? Si Jesús no se hubiera quedado en esos días y hubiera esperado el tiempo de la ascensión, oiga, ¿cómo hubiera sabido Pedro que Jesús lo había perdonado por haberlo negado 3 veces? Dígame usted. Jesús hubiera dejado una gran cantidad de inquietudes, hermano. Es más, la Biblia dice que él estuvo esos 40 días hablando cosas del reino con sus apóstoles, lo que implica que había muchas dudas, habían muchas inquietudes. ¿Cómo hubieran contestado los apóstoles cuando la gente hubiera venido con ellos y le hubiera dicho a Juan, a Pedro, a cualquiera de ellos: hey, ¿y qué pasó con el maestro de ustedes? No, pues ya no está. ¿Cómo que ya no está? ¿Y qué se hizo? No, pues resucitó. ¿Y cómo así? ¿Y de dónde se fue? No, pues nosotros no sabemos, no lo hemos visto desde que resucitó a saber qué se hizo. ¿Te das cuenta que es importante? Entonces, la ascensión de Jesús es importante en primer lugar por el tiempo. Era necesario un tiempo. Y el Señor resucita, dedica tiempo con sus apóstoles. Por eso es que Él dice: todavía un poco y no me veréis. ¿Ok? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Tenía que haber una transición de su ministerio terrenal con su ministerio celestial. La ascensión fue precisamente el día que Jesús dejó la tierra. Y ese pasaje que hemos leído, tan maravilloso, tan lindo, tan cautivador, hermano, porque se puede usted imaginar eso, que los apóstoles están aquí con el Señor, hablando con Él. Hermano, esto solamente es de película. Y el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y de repente ven que el Señor se comienza a levantar y se comienza a alzar, y siguen con la mirada puesta arriba y diciendo: hey, ¿qué pasó? Hasta que se ocultó en las nubes. ¿Qué momento más interesante debe haber sido esto? Aquellos que estuvimos en Israel el año pasado deben de recordar que estuvimos en la tumba de Lázaro. Y precisamente en la tumba de Lázaro, donde el Señor había hecho el milagro de resucitarle, eso queda ¿en dónde? En Betania. Es por eso que dice la Escritura que los llevó cerca de Betania. Estuvimos ahí muy cerca de ese lugar donde el Señor Jesucristo decidió ascender a la gloria. Y es importante en primer lugar porque era un tiempo designado por Dios. No se vayan de Jerusalén. Todavía tenemos que hablar las últimas cosas. Y el Señor dedicó todo ese tiempo para poner las cosas claras. No dejó inquietudes, no dejó dudas. Apareció a más de 500 personas, como hemos estudiado, y dejó tranquilo a sus apóstoles. Ese es número 1. Número 2, una demostración que Jesús terminó la obra que le pidió el Padre que hiciese. Por ejemplo, Juan 17:4. Mire las palabras benditas de Jesús: yo te he glorificado en la tierra. Punto y coma. Y luego que dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, esta ascensión es importante, es relevante, porque es una demostración
Jesús no se fue y dejó las cosas a medias, fíjese. Jesús no dejó a los discípulos con un montón de inquietudes en su mente. Jesús no los dejó pensando, hey, y ahora que va a comenzar la iglesia, ¿quiénes van a estar al frente? No, pues yo no sé, pues votemos aquí a ver quién. El Señor dejó las cosas claras. Por eso dice la palabra que el verbo hecho carne terminó su labor como hombre sobre la tierra. De ahí la importancia también de la ascensión. El Hijo del Hombre, ese día de la ascensión, mira esto. Usted sabe que Jesús tenía un cuerpo como el nuestro. Aquellos que hemos estudiado la Biblia sabemos que Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero dice el apóstol Juan, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. El verbo se hizo carne. Mira, ¿sabe usted que Dios tomó la humanidad como la nuestra y vivió entre nosotros, vivió entre esa gente por 30 y pico de años, hermano? ¿Sabe que el día de la ascensión fue el día donde Jesús se despojó ya de esa carne que no necesita más y pasó a la presencia del Padre? Y claro, eso nos va a dejar una gran cantidad de inquietudes, pero el día de la ascensión fue el último día que Jesús necesitó tener un cuerpo como el suyo y como el mío. Ya no más. De ahí la importancia. 40 días despidiéndose de los amigos, despidiéndose de su mamá, de los apóstoles, apareciéndole a aquellas personas que fueron tan lindas cuando el Señor estuvo sobre la tierra. Ese día fue el último día del ministerio terrenal en la carne de Jesucristo sobre la tierra. Fue el día que le dijo al Padre: papá, ya terminé. Lo que me mandaste a hacer aquí a la tierra, ya lo hice, así como tú me lo pediste. Puse mi cuerpo en una cruz pagando el precio de la redención, papá. Hice de dos pueblos uno solo, Padre. Vencí la muerte, vencí el pecado, vencí a Satanás y a sus demonios. Les he dado vida eterna a los que me diste. He dado a conocer tu nombre a los hombres. Ahora te conocen a ti, el único Dios verdadero. Mi sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Padre, he terminado la obra que me mandaste a hacer. Y mira, en 3 oportunidades dice la Biblia que se escuchó una voz desde el cielo. ¿Recuerda? La primera vez, cuando fue en el bautismo, cuando se abrieron los cielos, mis amados hermanos, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda vez, ¿recuerda cuándo fue? Fue en la transfiguración, precisamente, cuando se escuchó también una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y luego, mira, para información suya, la tercera vez fue el día que Jesús entró a Jerusalén. Ese día dice la palabra del Señor que entonces vino una voz del cielo, porque el Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo y le dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y dice la Escritura que vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, dice la palabra, y decían que había sido un trueno. Otros decían: no, un ángel le ha hablado. Jesús diciéndole: Padre, ya terminé. Como diciendo: mira, ya es hora de irme. La obra que me mandaste a hacer a la tierra, la terminé completita, Señor. Tetelestai en la cruz del Calvario. Pero ese tetelestai era el pago del sacrificio por los pecados del mundo. Faltaban todavía otros 40 y pico días para estar sobre la tierra. Y ahora dice: ya estuvo, ya terminé la obra que tú me mandaste hacer aquí a la tierra. Qué lindo. Entonces, primero, el tiempo. Segundo, es el momento cuando cuando Jesús dice: Padre, lo que me mandaste hacer, lo terminé. No dejé ni una cosa inconclusa. La obra, el plan de redención de la humanidad está terminado. Ahora, número 3, la importancia, el significado. ¿Por qué es significativa la ascensión de Cristo? Bueno, número 3, hermanos, la ascensión de Cristo es bien importante, porque el día de la ascensión, esto a mí me encanta. Jesús volvió, escuche esto, a tener la gloria que siempre tuvo. ¿Sabe usted lo que dice Juan 17:5? Un versículo muy lindo. Uno más. Ahora pues, Padre, mire lo que dice:
glorifícame tú. ¿En dónde? Al lado tuyo. Y mire, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Oh, mis amados hermanos. Es que hay un himno que dice: tú dejaste tu trono de gloria por mí. Claro, es que Él dejó su reinado. Él es el Hijo de Dios, Él es el príncipe, Él es el sustentador de todas las cosas por Él existen. Él es la imagen del Dios invisible. Y Él dejó todo eso para venir acá a la tierra y cumplir el propósito divino de redención de la humanidad. Es por eso que un día como hoy usted y yo podemos levantar nuestros ojos al cielo y decirle: bendito sea tu nombre, Señor, por lo que hiciste. Pero eso tuvo un precio bien elevado. Él dejó su gloria, mi hermano. Y no dejó su gloria para venir a dar un paseo por la tierra nada más. Y no dejó su gloria para venir a conocer. Fue para ser escupido, fue para que le golpearan, para que le pusieran una corona de espinos, cruentos clavos en sus manos y en sus pies. Vino a sufrir. Por eso el profeta Isaías lo presenta como el siervo sufriente. Amados, la ascensión es importante porque ese día Jesús volvió a tener la gloria que siempre tuvo. Mira, ¿sabes qué hizo el Señor? Lo explica Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira cómo lo presenta el apóstol Pablo. Él dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa palabra siervo es doulos. ¿Sabe qué significa doulos en el griego? Esclavo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Mire usted, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, mi hermano, y se humilló por usted y se humilló por mí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, yo quiero explicarle este versículo de una manera más comprensible. Entonces, deme por favor ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Y ponga la atención, pero el versículo 5, por favor. Mire cómo lo presenta esta traducción. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mire usted, aunque era Dios, siguiente, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Sabe qué significa ese versículo? Significa que Él no le dijo al Padre: papá, pero si yo soy Dios, ¿qué necesidad tengo yo de ir a la tierra? Papá, pero eso que me estás contando, que me van a golpear, eso que me van a poner una corona de espinas, no, y que me van a colgar en una cruz. ¿Y por qué tengo yo que hacer eso si yo soy Dios? Y dice el apóstol: aunque era Dios, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice el versículo 7, mire usted qué lindo esto: renunció a sus privilegios divinos. Oh my goodness, amados míos, una de las cosas que a nadie le gusta hacer es renunciar a sus privilegios. Ninguna persona le gusta hacer eso. El Rey de Reyes lo hizo. Renunció a sus privilegios divinos. Le dijo al Padre: Padre, si esta es tu voluntad, Padre, si esta es la única manera como tú puedes redimir a este mundo, está bien, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a descender a la tierra. Yo voy a caminar en medio de gente mala que van a procurar mi muerte. Yo voy a ir. Un rey, Herodes, lo quiso matar. Todo el mundo lo quiso matar, los judíos, los gentiles. Al final del tiempo renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición, aquí lo presenta bien, de un esclavo. Escuche eso. Mi Cristo, el Rey de Reyes, se hizo esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amados míos, te dije en tercer lugar, la ascensión es importante porque Cristo volvió a tener la gloria que tuvo antes con su papá.
que tuvo antes con el Padre. Esa gloria, me imagino yo, que fue algo similar como aquello que vieron los apóstoles el día que Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el rostro de Jesús, escucha, resplandeció como el sol. ¿Te lo puedes imaginar? Esa es la gloria que Cristo tuvo. Esa es la gloria que Él dejó por usted y por mí. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. A pesar de que era Dios, no se aferró a su posición. Esa se llama humildad, hermano. Jesús nunca anduvo exigiendo su autoridad. Él nunca anduvo diciendo a la gente: usted no sabe quién soy yo, pues yo tengo este título y por eso tiene que hacer lo que yo digo. Nunca dijo esas cosas. Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales, dice la Escritura. Ese día yo me imagino que fue un pedacito de cielo lo que vieron los apóstoles. ¿Se acuerda usted que ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro? Fue un pedacito, y Jacobo, un pedacito de cielo. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice la Escritura. Aparecieron, amados, los invitados, ni más ni menos que los más grandes del Antiguo Testamento. Apareció Moisés y apareció Elías hablando con el Señor Jesús. Y dice la palabra que mientras aún hablaban, una luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que les decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por eso ese día de la ascensión fue un día muy especial, porque nuestro bendito Salvador Cristo Jesús regresó a tener la gloria que Él siempre había tenido con el Padre. Bendito sea su nombre. Ahora quiero que usted me ayude. Número 4. Quiero que usted me ayude con su imaginación. ¿Ok? Pero antes quiero leerle un pasaje. Número 4, la importancia de la ascensión de Cristo. Es porque, escuche, fue la ascensión para la exaltación. Y para eso nos vamos a Filipenses, precisamente capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: por lo cual, claro, Dios también le exaltó. Y si usted preguntaba: ¿cuánto? Hasta lo sumo. ¿Cuánto? Hasta lo máximo. Y no solamente eso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, me están cayendo los chones. Quiero que piense, por favor, esto, amado mío, piense. Jesús estuvo en la tierra esos 30 y pico de años. Ahora se terminó lo que Jesús había venido a hacer a la tierra. Imagínate la muerte en la cruz. Yo supongo, eso no lo dice la Escritura, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, diciéndole al Padre: Señor, ya tu Hijo terminó la obra, lo vamos a recibir ahora aquí en el cielo con toda la majestad. No, falta todavía. Falta. Y después de eso meten al Señor Jesús en el sepulcro. El tercer día resucita de entre los muertos. Imagínese usted a los ángeles, arcángeles, serafines diciendo: Señor, ahora sí, lo recibimos. Quieto, falta todavía. Faltan 40 días porque mi Hijo tiene que dejar las cosas claras allá en la tierra. Mi hermano, pero ese día de la ascensión, piense, ¿usted cree que Jesús ascendió y llegó al cielo y ya estuvo? No, mira, la Biblia no lo dice, ¿ok? Pero cuando yo leo este versículo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, mi querido y amado hermano, a mí se me hace que en la gloria, ese día de la ascensión, tuvo que haber habido una fiesta como nunca antes, jamás la había habido en el cielo. ¿Por qué? Porque el Hijo está volviendo a la gloria. ¿Recuerda usted lo que pasó con el pródigo?
¿Qué pasó cuando regresó el pródigo que había andado malgastando su dinero? Cuando volvió, hizo una fiesta el padre. Yo puedo imaginar ángeles, arcángeles, serafines, a Gabriel, a Miguel presentes, a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, toda la multitud, porque hay un pasaje de la escritura que dice miles de ángeles en la gloria. Por eso yo pienso que ese día es exaltación, es ascensión para la exaltación. ¿Cómo habrá sido, Dios mío, esa llegada de Cristo a la gloria? ¿Cómo habrá sido? ¡Qué fiesta! Hermano, yo me lo imagino, quizás mi imaginación va mucho más allá, quizás de lo que pudo haber pasado. Yo no sé si extendieron una inmensa alfombra para la entrada del rey, porque ahora no está entrando aquel que crucificaron, porque ahora no está entrando aquel a que le pusieron una corona de espina. Ahora está entrando Jesucristo, el Hijo de Dios triunfante, quien viene a sentarse a la diestra del Dios Padre. ¡Qué fiesta! Es por eso que dice la escritura: mira, hijo mío, y por haber terminado mi obra, hijo mío, y por haber obedecido, hijo mío, y por haber hecho lo que te mandé a la tierra para redención del mundo, ahora te voy a exaltar hasta lo sumo. Qué lindo. Y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué? En tu nombre se va a doblar toda rodilla. Aún de esos que te llevaron a la cruz, aún de esos que te golpearon un día, van a doblar su rodilla delante de ti. Qué recibimiento más glorioso. Al único digno de alabanza, al único digno de adoración. Si nosotros aquí en la tierra, póngale que su hijo se va a estudiar o su hijo se va a una carrera militar y se toma 3, 4, 5 años, ¿cómo lo recibe usted cuando viene? ¿Cómo no habrán recibido a Jesucristo las huestes celestiales? ¿Cómo habrá estado el Padre esperando la llegada de su hijo después de haberle obedecido en todo lo que le pidió que hiciera? Pues para ayudar un poquitito a tu imaginación en ese día, yo quiero que nos vayamos en el tiempo aproximadamente unos 60 años más tarde. Y pensemos en el escritor Juan. Era más o menos el año 96. Digamos que Jesucristo, por decirlo así, porque no tenemos veracidad en esto exacta, o exactitud, más bien veracidad sí, pero no exactitud, de cuándo fue, en qué año fue la muerte de Jesús. Pero digamos que fue en el año 30. En el año 96 se encontraba Juan en la isla de Patmos, desterrado. Quiere decir que estamos hablando de 30 y pico de años más después de haber acontecido esto. No, tendría que ser 60 años más. ¿Qué fue lo que pasó en Apocalipsis capítulo 1? Imagínate, qué interesante. Juancito el amado, desterrado en una isla por el evangelio. A él lo alimentaba todo aquel tiempo que había pasado junto con el maestro. A él lo alimentaba todas aquellas experiencias que habían vivido junto con Jesús en esos 3 años y medio de ministerio. Ahora el gobierno romano lo había desterrado para que se muriera en ese lugar a Juan. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 9, él dice: yo, Juan, para darse a conocer quién era, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, porque él estaba sufriendo en ese instante, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, y nos dice por qué causa estaba ahí. Estaba ahí por la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos creen que fue día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Qué interesante esto. Y la voz le habló y le decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea.
y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Qué interesante esto. Él escuchó una voz en la parte de atrás. Yo soy el alfa y la omega. Escribe las cosas que ves y envíalas a las iglesias. Y él volvió su rostro. Juan volvió su rostro para ver la voz que hablaba con él. Y cuando él volvió su rostro, ¿qué fue lo que vio? Vio 7 candeleros y los candeleros eran de oro. Y en medio de los 7 candeleros vio a uno. Y yo supongo que prestó atención para enfocarse en ese y no logró descifrar quién era, porque dice era semejante. Era semejante al Hijo del Hombre. Y luego nos cuenta cómo estaba vestido. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En el pecho tenía un cinto de oro, que eso nos habla de su principado. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies, mire usted que el Juan lo vio desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Como que lo estaba escaneando. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Era refulgente como en un horno. Y su voz, cuando habló, esa voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y el rostro, mira, él había visto lo que pasó ahí en la transfiguración. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: Juan, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente eso, Juan, déjame decirte que tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Esa fue la última vez, fue la manera como Juan vio esa visión del bendito Salvador Cristo Jesús. Ya no el Cristo sufriente de Isaías, ya no el Cristo que le pusieron la corona de espina, ya no el Cristo que lo hicieron caminar al pretorio ante los corruptos de Anás y de Caifás, ya no el Cristo que lo llevaron los soldados romanos, sino ahora el Cristo que fue exaltado hasta lo sumo, porque después de la ascensión el Señor Jesucristo subió a la gloria y se sentó a la diestra del Dios Padre. Y ahora le dice a Juan: yo soy el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Con razón, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto. ¿Sabe por qué? Porque era mi bendito Cristo, pero ya un Cristo resucitado, ya un Cristo ascendido a la gloria del Padre. ¿Te das cuenta, mis amados hermanos? Porque deberíamos de celebrar el día de la ascensión con júbilo. Deberíamos de celebrar el día de la ascensión con gozo, porque ese fue el día que mi bendito Salvador se sentó a la diestra del Padre. Y esta tarde vamos a ver qué hace Jesús sentado a la diestra del Padre después del día de la ascensión. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre querido, bendito seas por siempre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Alabado sea tu nombre de generación en generación. Que toda lengua, todo pueblo, toda nación, toda tribu exalte tu nombre. Porque Dios te ha dado un nombre que está por encima de todos los nombres. Un nombre en el cual un día toda rodilla de la tierra se doblará delante de ti.
Alabado sea tu nombre. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia te exalta. Tu iglesia te bendice. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón, porque dejaste tu trono de gloria para darnos salvación. Dejaste la gloria que tuviste con el Padre para hacerte hombre y vivir entre nosotros. El que nunca cometió pecado se hizo pecado por causa nuestra. Y en tu justicia nosotros también somos justificados. Alabado sea tu nombre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo, qué momento más lindo, qué momento más especial para abrir el corazón a Jesús y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. ¿Cómo no vivir por Dios? ¿Cómo no vivir por el Evangelio? ¿Cómo no amar al reino después de todo lo que hiciste para el perdón de mis pecados, para mi redención, mi justificación, mi santificación? Gracias, Señor. En este día vuelvo mi mirada a la cruz y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que es necesario arrepentirse de los pecados, volver la mirada al cielo y decirle: Señor, perdóname, reconozco que tú eres Dios, ven a mi corazón, ven a mi vida, sálvame, Señor. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Y si usted ya es creyente, alabe a Dios por ese día de la ascensión bendita de Cristo a la gloria. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria que solo tu nombre merece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. En 3 horas estamos de regreso en el culto de las 6 de la tarde. Le estaremos esperando. Que la paz de Cristo le acompañe en su corazón. Bendiciones.